Ok, veamos. En esta sesión vamos a ver lo que es la capacidad para disponer por testamento. Ok, aquí es la disposición de qué es lo que yo quiero hacer con mis bienes. Y vamos a comenzar hablando de lo que es el testamento. ¿Quién me lee, por favor? ¿Con lo que me lea un compañero? Sí, por favor. Va, por favor. Testamento en latín viene de mentis, que significa testimonio de la voluntad. Extra, el testimonio de la voluntad. Es mi voluntad de poder hacer lo que yo quiera con mis bienes. ¿Ok? ¿Qué más dice? ¿Qué es el testamento? Veamos qué es el testamento. Es un acto jurídico unilateral, declaración mediante el cual se materializa la autor con su pleno derecho de los bienes y obligaciones vida posee, para que luego de su muerte estos derechos, obligaciones y bienes se transmitan al sucesor. O sea, es un acto unilateral, mío propio. Nadie más me puede quitar eso. Yo, ¿ya? Mediante el cual se materializa por medio de la voluntad del testador. De cómo se materializa por medio de un documento. ¿Ya? De que este documento, al ser elaborado, va a surtir sus efectos después de mi muerte. Mientras Licenciado, no surte sus efectos. Dígame. disculpe, le quería hacer una pregunta. Usted dijo que sí es de la tarea, pero igual solo era por duda, que tengo una duda. Eh, Como usted dice que en el legado se entregará un bien inmueble, dos bienes muebles y una cuenta bancaria. ¿Sí? Mi duda es con la cuenta bancaria. Cuando uno abre una cuenta, sí, no, yo sé, pero es como con fines académicos. Quiero preguntarle, Sí. cuando uno abre una cuenta bancaria, le preguntan a uno quién va a ser el beneficiario. Sí. Y si ese beneficiario que tiene el banco, por decir X banco, llega otra persona con el testamento a decir, mire, a mí me dejaron esa cuenta, el banco, a quién le da el dinero? ¿Al que quedó como beneficiario cuando la persona es vida o al que lleva el testamento? El que lleva el testamento. No es la voluntad Queda pues, sin, del testador. queda sin efecto el que quedó como beneficiario en el momento de la cuenta. Exacto, queda sin efecto y los bancos muy bien lo saben. Ah, esa era mi duda, Ya. licenciado. Gracias. No, ahí es la voluntad del testador, por eso se llama la voluntad del testador. Ah, es la voluntad del, sí, me quita el beneficiario, pero la voluntad del, es esta. Y este es el documento probatorio, que es el testamento. ¿Ok? No, Ok. ahí los bancos no pueden decir que no, no se pueden poner así los mollos como dicen. Claro, ellos se van a poner así cuando realmente no hay un testamento. Ahí sí, no, es el beneficiario. Ahí sí. Pero si hay un testamento, el testamento rige. ¿Ok? Ese prevalece. Está bien, gracias. Va. Una Entonces, pregunta también, perdón. diga, Entonces, también eso aplica a herederos universales, que tal vez no dice el testamento, solamente te dejo esta cuenta como un legado, pero de herederos universales. Entonces se entenderá que las cuentas del banco entran ahí. exacto. Si no hay un legado para la cuenta bancaria, todos van a ser beneficiarios. Y ahí sí está complicado, porque ahí todos tienen que llegar. Si solo llega uno y faltan dos, no se lo va a entregar el banco, porque va a respetar la voluntad del testador. Eso está complicado. Y ha pasado de que si no entregan poder o no viene el poder de la persona heredera universal que falta, no se lo dan. Ahí queda el dinero guardado. Ese es bien complicado. Licenciado, Madre. esa es la parte donde entra el notario y puede asesorar la parte y decirle, ¿verdad? Exacto. Si no dejamos un legado ahí, cuenta, son todos y va a ser después un problema más grande si no llegan todos. Entonces, como el asesoramiento del notario a quien va a otorgar este. Exacto. Ahí está. Es la parte técnica de nosotros. Tenemos que asesorar bien a la persona. Mire, fíjese bien, va. Esto va a suceder en un futuro. ¿Ya? Porque se tiene que ir viendo en futuro, no en el presente, en futuro. Acuérdese que este acto del testamento
sus efectos surgen después de la muerte. No surge antes, después de la muerte. ¿Ok? Acuérdese de eso, el testamento va a surgir sus efectos jurídicos después de la muerte, no antes. Ok. Entonces, aquí tienen lo que ustedes, de dónde viene el origen del testamento, en latín, testamentum, que es el testimonio de la voluntad, y un breve concepto de qué es el testamento, que es un acto unilateral de declaración de voluntad. ¿Ok? Ahora bien, veamos cuáles son las características del testamento. Primeramente es personalísimo. Segundo, unilateral. Tercero, es formal o solemne. Es un acto jurídico. Expresa la última voluntad y es revocable. Son las características del testamento. Oiga bien, las características del testamento. Veamos cada uno de ellos. ¿Quién me lee, por favor? Es un acto personalísimo. ¿Me ayuda? Debe ser otorgado siempre por el propio testador. No puede conferirse poder para testar, ni siquiera un poder especial y exclusivo, porque la facultad de testar es indelegable. Exacto. No puede usted delegar a nadie para poder decir, háceme el testamento de esta forma. No puede. Ni puede dar un poder para que haga un testamento. No, porque es un acto personalísimo. Es yo y mi conciencia qué es lo que quiero dejar a quién. Cómo lo quiero hacer. Es personalísimo. Es yo, realmente yo el testador. ¿Ya? Nadie más puede hacer. No puedo dar ni asignaciones, ni puedo decir algún poder para que haga el testamento a mi nombre. No, no se puede. Es personalísimo. El siguiente es un acto unilateral. ¿Quién me lo lee, por favor? Es un acto unilateral. Es perfecto con la solo declaración de voluntad del testador. No necesita el concurso de la voluntad de otra persona para su validez, pues no está destinada a ser aceptada por otra persona. Exacto. Usted está con su pareja y quiere dejarle el terreno a su hijo, ¿no? Y está la pareja, no, mira, démosle la otra mitad al otro. No, eso no se puede. Pues es un acto unilateral. Soy yo solito y mi conciencia. No necesito algo que me esté diciendo qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahí está violentando lo que es el consentimiento, mi voluntad. Ya está influyendo hacia mi propia voluntad. Entonces ya no es unilateral ni es personalísimo, ya es de dos. Y eso no sería un testamento, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, pues esos son. Es un acto personalísimo y un acto unilateral. ¿Estos qué son? Características del testamento. No se vayan a confundir. Características del testamento. Vamos al siguiente. Expresa su última voluntad. Es una manifestación que expresa su última voluntad del causante. Yo, mi voluntad es esta. Pero es un acto revocable. ¿Por qué es revocable? Yo, mismo testador, puedo revocar otro testamento y decir, no, mire, el testamento que yo realicé en tal fecha y en tal año, lo dejo sin efecto y que el testamento correcto es este que voy a expresar ahorita. Allá puse a mis hijos, no, aquí voy a poner a mi hija porque ella me cuidó. Mi hijo no, él no me dio nada ni me cuidó. ¿Ok? Por eso es que llama, expresa su última voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, quiere decir que el testamento que yo hice lo puedo revocar. Y voy a expresar mi última voluntad. Hice un segundo testamento y no estoy de acuerdo a los 2 3 años. Hago otro testamento. Ya van a haber 3 testamentos. ¿Cuál sería la voluntad última? El último que elaboré. ¿Ok? Por eso es, expresa su última voluntad y es un acto revocable. ¿Ok? ¿Preguntas, compañero? ¿No? Sigamos. Claro. Dígame. Sí, Sí, dígame. bien. El testamento de lo que estamos hablando
Lo otro, digamos, puede el notario, ¿verdad? Que ponga ahí que revoca cualquier otro testamento y digamos, y avance, digamos, eh, vale, pero que ya, 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 seguridad también, ¿no? De que es su última voluntad. Se Sí. podría. Veamos. ¿Quién me lee esta laminita? Ahí le vamos a contestar al compañero. Léame la laminita, por favor. Es un acto revocable. Dígale. Bueno, todas las disposiciones, bueno, es un acto revocable. Todas las disposiciones tributarias son esencialmente revocables. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas y que las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Ello indica que la revocabilidad del testamento es de orden público, porque debe contener la expresión de la última voluntad del causante. Exacto. Entonces, yo hice un testamento primero y luego hay un testamento segundo. Pero ese testamento segundo, yo no dije voy a revocar el anterior testamento, entonces, ¿cuál vale? El último. Porque el último. El primero, si no El dejó primero. expreso que se revocaba. Exacto. Por eso dice esta lámina. Tiene que expresarlo el testador, ya que es la voluntad del causante y es de orden público. Si yo no digo al notario que da la fe pública, de decirle, mire, quiero que me revoque el testamento tal, ¿ya? Si yo no digo eso, o si el notario no puso de que revoca el testamento tal, ese último testamento que elaboró no vale. Va a valer el primero, porque no lo revocó. Ojo en eso. Tienen que estar bien conscientes cuando ustedes elaboren un documento de esto. Y es de preguntarle a la persona, ¿ya hizo algún testamento? Sí, ¿lo va a revocar? No sé, no, ¿lo va a revocar? Sí o no. Si le dice no, entonces, ¿para qué vamos a hacer este acto? Si aquel va a valer en vez de este. Porque es público. Porque hay que decir de que yo revoqué aquel para hacer este. No lo digo. Es como que no hice nada. A eso se refiere esta lamita. Todo es revocable. Sin embargo, si yo no lo expresé, el testador o el notario se lo olvidó, es como que no hizo nada. ¿Ok? Por eso es la última voluntad. Es la última voluntad. ¿Ya? Si mi voluntad, la última es tal cosa, tengo que revocar todo lo demás. Esa es mi voluntad. Revoco aquello y esto es lo correcto. ¿Ok? Por eso se llama acto es revocable. Todas sus disposiciones son revocables, todas. Ya sea asignaciones, herederos universales, cualquier cosa que usted asigne ahí es revocable. ¿Ok? ¿Pregunta? Sí. En el caso que el testador manifiesta que dice que en el matrimonio con fulana de tal procreó 3 hijos y mencionan los nombres. Sí. Asimismo, él manifiesta que no reconoce más hijos fuera del matrimonio. No hay Sí, o no reconoce más hijos. Y luego aparece un hijo que, porque pasó un caso de un señor que era un coronel que lo asesinaron ahí en La Libertad. Y yo vi el testamento y así decía. Y después apareció una hija que era de la Unión, cuando él había estado destacado, porque él era militar, había estado destacado en el puerto de Cusco. Y compartía el nacimiento y todo. Y aunque él diga que no reconoce y aparece una nueva, alguien más, tendrían que darle validez a la partida, ¿verdad? Vaya, ahí el problema que hay de que en los testamentos usted puede hacer tanto reconocimiento de hijo, porque es algo muy personal, un reconocimiento de hijo no es económico, sino que algo personal,
Pero si la persona dijo que no reconocía, entonces se toma como que él nunca lo aceptó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta muchacha? El testamento ya está elaborado. ¿Ya? No lo reconoció ella, pero ella sí tiene la partida de nacimiento donde él la reconoció. Entonces lo que hay que hacer es un juicio de reconocimiento paternal. Post-mortem se llama eso. Entonces ahí va a valorar el juez. El juez ya no le toca a uno, que es la parte técnica. El juez va a decir si ese testamento lo va a derogar en cuanto a lo que es el reconocimiento de que el testador dijo no lo reconoce y decirle no, mire, sí tenías que haber reconocido porque aquí está, tú lo fuiste a reconocer, mentiste, para que ella pueda ingresar a ver si tiene alguna asignación o si ella puede entrar como heredera universal. Indistintamente, ella como heredera universal no va a poder ingresar. Pero si existe un inmueble o un bien que no esté estipulado dentro del testamento, ella puede entrar como heredera universal, como heredera testamentaria, como heredera intestada. Como quien dice, lo que quedó lo puede pelear ella. Mientras, ¿sí me doy a comprender? Entonces quiere decir que si él en el testamento dice, no reconozco más hijos, aunque sí existan más hijos, y hemos estado y reconocido como hijos en la alcaldía, no tendrán derecho porque él manifestó no reconocer más. No, esa parte es la que va usted a pelear en un juicio. Para que esa parte donde dice que no reconoce más hijos, es que dejen derogado esa cláusula y digan, sí, no, él reconoce a otro hijo, pero no lo dijo en el testamento, pero sí él tiene otro hijo. Ahora, para la cuestión de la herencia patrimonial, no puede ingresar ella como heredera universal, ¿sí? Porque ya está dado. Pero si un bien inmueble no está dentro de la herencia testamentaria, ella puede ingresar como heredera intestada, ¿sí? Ok, está bien, me quedó claro. Hoy sí, bueno, o sea, son dos cosas muy diferentes, o sea, como por decirle una palabra muy vulgar que le voy a decir, a ella le va a tocar la sobra, va, así, para que comprendan bien, va, eso es lo que le va a tocar, pero no puede entrar a la masa hereditaria testamentaria porque ya está dada. Lo que no está dentro de la masa hereditaria testamentaria es lo que ella puede actuar, ahí donde coopera lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Si no está dentro como heredera intestada, ¿ok? La operatividad. ¿Preguntas, compañero? ¿Estamos claros con las características? Dígame, Gustavo. Dígame, Gustavo, estas características. Lo que le quería consultar era el caso cuando se hace este juicio, el juez va a determinar, me imagino, que se le presente y el análisis de toda la masa, ya que el líquido, determinar qué le podría corresponder si no estaba así a esa persona. Exacto. O sea, ahí acuérdense que cuando alguien va a pelear a alguien así es porque quiere algo de herencia, algo. No es por solo ir a reconocer como reconozca. Y él quiere algo monetario, algo. Entonces, hacer ese juicio, primero hay que comprobarle al juez de que sí, ella es parte del señor. O sea, él fue el papá. Ok. Él fue el papá. Ok, entonces no es tan cierto lo que dijo de que no reconocía más hijos, como no, existe otro hijo, ok, pero el mismo juez va a valorar porque lo que quiere es que la reconozca para entrar a la herencia testamentaria, pero ingresar a la herencia testamentaria no va a poder, a excepción de que ella pueda adquirir algún bien mueble o inmueble que no está dentro del testamento. Entonces se va a ir por la vía intestada. Dígame, Catherine, y después Luis Alonso. Catherine me dijo, dígame.
Y mi pregunta iba encaminada similar a lo que Gustavo consultó, de que en ese caso que la herencia, los bienes ya están repartidos, ¿qué parte o cómo se decide qué es que le va a tocar a la persona que entra de manera intestada? Lo que queda, es lo que queda. No pueden ingresar a pelear con los testamentos, porque ya es la voluntad de la persona, sino Pero, es lo que no está dentro del testamento. pero si no queda nada y todo fue repartido, No tiene nada, no le van a dar nada. no entra de ninguna manera. No dentro de ninguna manera. Ok. Tiene que estar seguro que algo quedó que no está dentro del testamento. Algo que no está dentro del testamento. Y eso es lo que ella podría traer. Dígame, Luis Alonso. Sí, no, precisamente eso lo que me preguntó Catherine es lo que yo le iba a consultar. Es si el testamento tiene voluntad del causante y nada fuera del testamento, significa que aunque la otra persona haya estado reconocida mediante, digamos, partida de nacimiento y cosas por el estilo, pero si no, no fue su voluntad de la persona que testamentó, queda fuera de todos los bienes. Queda fuera de todos los bienes. Todo Sí, queda fuera. Ella lo que puede adquirir es lo que no está dentro del testamento. Eso sí. salvo que quede alguna cosa que usted habló antes, ¿verdad? Una pequeña cosa que haya quedado del testamento pudiese haber entrado vía intestada, Exacto. Pudiese pero entrar bien testamento. de lo De lo contrario, contrario, no, no se nada, puede. no se Nada, puede. ya está la voluntad del testador. Dígame, José de Jesús. Sí, licenciado, del mismo caso. Y si algo que en el testamento no se mencionó, pero que el difunto tenía derecho, tendrían que ir todas las personas a traer ese dinero. Exacto, ahí sí entran todos, tanto los herederos testamentarios como la que está diciendo que ella es hija del Señor. Ahí sí se hacen todo. ¿Por qué? Porque tienen iguales derechos. Están en la primera línea. Padre, hijos. Ah, ok. Ella está en ese nivel, aunque no sea del matrimonio, sea fuera del matrimonio, pero es hijo, porque ahí opera el código de familia. Ya no hay existe hijo legítimo o ilegítimo. Hijo es hijo, legítimo. Ahí sí, puede ingresar todos. ¿Ya? Y eso ha ocurrido en varias ocasiones, no crean que no, yo he visto casos de eso. Ha ocurrido, ha ocurrido. ¿Ya? Entonces, eso es cuando los testamentos se elaboran y no expresan la palabra clave que es y que expresa el notario. Serán herederos universales todas las personas X de los bienes presentes y futuros. Cuando usted no pone esa palabra presente y futuros, usted ya dejó habilitado para cualquier cosa. Esa palabra es clave en el testamento. Cuando usted habla presente y futuros, o sea, todo lo que siga adquiriendo de bienes al testador, eso va dentro del testamento, porque habla de futuro. Si usted no estableció esa palabra presente y futuro, entonces usted está diciendo lo que tiene en el momento. Lo que quiere futuramente y no lo expresó, usted no puede. Ahí sí queda En ya este caso, completamente intestado. Mándeme. en el caso ese ya no fue reconocido. El testamento ahí no tiene nada, porque No, iba no esa tiene nada. palabra. Exacto, ahí no tiene nada. Pero lo que es que el testamento, para elaborar un testamento, es hacerlo bien claro. Y le estoy diciendo eso porque no tenía que decírselo, porque quería ver cómo lo iban a hacer ustedes. Ya nos dio la clave, licenciado. Porque si ustedes no lo habían encontrado, pues, o sea, y ahí estaba. Y una pregunta, y cuando dejan licenciado, Mándeme. y cuando dejan, por ejemplo, una cuenta bancaria, se tiene que poner la cantidad que tenga, o no es necesario, Claro, hay que dejar la cantidad. ¿Cuánto es? o se puede poner lo que tenga hasta antes de fallecer el No, causante, tiene porque que se le la deja cuenta. más. Es posible que pueda hacer eso también. Dependerá cómo se maneja la cuenta bancaria. Ah, ok. Ok, sigamos. Entonces, estamos hablando de lo que son las características del testamento, ¿sí o no? Veamos. Esta es la misma.
Aquí comenzamos a leer. Dice, características del testamento. ¿Dónde se encuentra en el punto de vista legal? Lo que les di es parte doctrinaria. Hoy vamos desde el punto de vista legal. Es un acto personalísimo. ¿Qué dice el artículo 1000 del Código Civil? Hoy van con el código. Lo leo, Luis. Por favor, léame. Dice, el testamento es un acto de una sola persona. Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en Exacto. beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Exacto. O sea, el testamento es una sola persona. El artículo 1000 habla de unas características. Una sola persona. ¿Ya? Es una característica. ¿Ya? No pueden haber un testamento donde dos personas están haciendo están testando. Por ejemplo, Juan y Catherine, digamos que son pareja, hagamos un testamento y ese es el mismo acto. El testamento no se puede. Ese documento es nulo, porque ya no es personalísimo. Tiene que ser su propio testamento separadamente. ¿Ok? A eso se refiere. Por eso es un acto personalísimo. Porque es un acto unilateral, que dice el artículo 1000. Ese es el que acaban de leer de Calmín. Y el 1001, ¿quién me lo leyó? El 1001. Ese no lo hemos leído. Y no me leyó el 1001 el compañero. No, leyó el 1000. Y el 1001, léamelo, por favor. Dice, la facultad de testar es indelegable, así no puede conferirse poder para testar. Ah, ok. Ese va. Ese es indelegable, o sea, es personal. No lo puede dar a otra persona. Es personalísimo. Es un acto personalísimo. Es el 1000. Y el acto unilateral es el artículo 1000. El acto personal es el artículo 1001. Y el artículo 1000 es el acto unilateral. ¿Ok? Veamos. Porque es un acto jurídico. Veamos el 950 del Código Civil. Dice, se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad del tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 colones, 40 fanegas de trigo. Ok. Entonces, porque es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Acaba de leerme el artículo 952. Entonces, ¿por qué es un acto jurídico? ¿Por qué? Porque causa efecto después del fallecimiento de una persona. No. Léame otra vez, compañero, despacio. El acto jurídico. Leamos el principio, Catherine, por favor. Dice, se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Vaya. ¿Qué es el acto jurídico? El testamento. ¿A qué título es el acto jurídico el testamento? Universal o singular. El acto jurídico es ya sea a título universal o a título singular. ¿Por qué es acto jurídico universal? Cuando todos son herederos universales. Porque el acto jurídico es singular, los legados. Por eso es el acto jurídico. El testamento es un acto jurídico, ya sea a título singular o a título universal. ¿Ok? O sea, ahí está. ¿Por qué? Ahora, lo demás que dice le está diciendo a título singular y cómo lo puede adquirir. ¿Ok? Así es de saber manejar la ley. ¿Ya?
no interpretarla, porque lo que va a interpretación a la ley son la asamblea. Nosotros tratamos de comprenderlo. Pues es un acto jurídico. Ahora bien, expresa perdón, Puede decir que es bilateral. bilateral, un testamento bilateral. No es unilateral, pero cuando estás preguntando si por el acto jurídico que es tal y singular. No, eso no es bilateral. La bilateralidad es porque hay dos. Estamos diciendo que el acto jurídico puede ser o universal Sí. o un acto jurídico singular. O sea, hay dos formas de hacer ese acto jurídico. Ah, bueno, no entiendo, gracias. ¿Ya? ¿O sí? Ok. Pero es una sola persona. Ahora, expresa la última voluntad. Leamos el 996 del Código Civil. 996 del Código Civil. Dice, Catherine está leyendo, gracias. se llama testamento la declaración que con las formalidades que la ley establece hace una persona de su última voluntad, especialmente en lo que toca a la transmisión de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días. El testador puede disponer libremente de sus bienes a favor de una o varias personas que tengan la capacidad legal para heredar, sin perjuicio de las reducciones que se haya sujeto a su patrimonio con arreglo a la ley. Exacto. O sea, es donde dice expresa su última voluntad. El 996 dice, es mi voluntad de transmitir mis bienes a otra persona después de mi fallecimiento. ¿Ok? Por eso es que dice expresa la última voluntad. Ahora, ¿es un acto formal o solemne? ¿Quién me lee el 996 y el 1005? Ya leímos el 996. Veamos el 1005 del Código Civil. Dice el 1005. El testamento solemne o menos solemne. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de esas solemnidades por consideración o circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solamente es abierto o cerrado. Testamento abierto, no compactivo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a las personas que según la ley deben presenciarlo. Y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que dichas personas tengan conocimiento de ellas. Ok, entonces, quiere decir que es un acto formal o solemne porque es o solemne o menos solemne, o es abierto o cerrado o es privilegiado, como es el marítimo y el militar. Por eso es un acto formal o solemne, porque cada uno de ellos tiene sus propias formalidades. ¿Ya? Y por último, es revocable. La última característica. El 998 del Código Civil, ¿qué dice? ¿Qué artículo dijo? 998 del Código Civil. Lo leo, Lee. Por favor. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su revocación, si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita. El reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal aunque se revoque
el testamento en que se hizo. Exacto. O sea que el única que no se puede dejar sin efecto es el reconocimiento de un hijo. De ahí todos los bienes muebles e inmuebles pueden ser revocables, menos el reconocimiento de un hijo. No se puede revocar. ¿Ok? No se puede. Disculpe, en ese sentido, como no se puede revocar en un testamento nuevo, digamos, que viniese a suplantar el anterior, eh, aunque aunque no lo escriba en este Nuevo Testamento, como ya esté ese precedente, se anexa, o cómo se hace ahí. Sí, ahí va como un anexo ese documento, el otro, el primero, pero va solo con respecto al reconocimiento del hijo. Ahí sí va, es lo único que ingresa. De ahí todos los bienes muebles e inmuebles no pueden ingresar. Dígame, Luis Alonso. En el caso de que usted, la ley así lo dice, en el caso de que un hijo decide y dice, yo no quiero que ese señor sea mi papá, yo quiero que le quiten mi apellido porque o sea, yo no quiero llevar el apellido de ese señor despectivamente como lo quiera tratar. Eh, si la ley dice que no se puede revocar, no se puede hacer nada, o sea, por el famoso derecho al nombre también, existe la ley del derecho al nombre. En ese caso no puede hacerse ningún trámite. Veamos bien, compañero. Usted me ha puesto otro panorama que nada que ver con esto. Aquí dice, yo, testador, reconozco a un hijo, yo, y lo voy a reconocer, él es mi hijo, yo, lo reconozco. Yo. Usted me está planteando que un hijo que yo tengo por fuera no quiere que yo lo reconozca, ¿sí? Eso me está planteando. ¿Es así o no es así? Sí, es correcto. Era una pregunta en que se sale del tema, pero Exacto. Entonces, usted me está diciendo eso, entonces, yo, aunque yo quiera reconocerlo, pero él no me quiere reconocer y me gana el juicio. No, mire, yo no quiero aceptar el reconocimiento de esta persona. Y no es el derecho de él. No, él no quiere. Pero su papá sí, pero yo no lo quiero reconocer, no quiero el apellido de él, no quiero el reconocimiento de él. Es la voluntad y lo de de él. pensando que puede ser que un señor persona a último, pues, bueno, yo ese lo voy a reconocer, le voy a dar algo de lo que tengo, pero él dice, yo no quiero saber nada de ese, con las palabras que se dan en este. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, ahí lo que se toma en cuenta es, bueno, él reconoció, pero el otro no quiere nada, pues no, ni modo, no se reconoce. Ay, no le van a dar nada, como no lo va a aceptar. Es como que a usted le dicen, acepta o repudia. Entonces está repudiando. Está repudiando, ok, bueno, entonces no se reconoce, no le entrega nada, no tiene derecho a nada, como no lo reconoce y no quiere reconocer el apellido, no hay ningún problema. Siga con el apellido que usted quiera. Punto. Así. Pero esa es otra materia judicial. Judicial. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa muy aparte. Él tiene sus propios derechos. Él tiene su propio derecho. Yo, mi conciencia dijo tal cosa, pero él quiere otra cosa. Vale, no hay ningún problema. ¿Ok? Es el derecho de él. Hoy sí, Luis Alonso. O sea, para que vea cómo es que funciona eso. Me queda Wow. claro esa situación. Hay casos que se hacen. Exacto. Entonces, en conclusión, las características del testado son personalísimo, unilateral, formal o solemne, acto jurídico, expresión de la última voluntad y irrevocable. ¿Sí o no? La doctrina ya dice cómo se expresa cada uno de ellos. Y esta es la parte legal. Entonces, quiere decir que yo les puedo preguntar a ustedes cualquiera de las características antes dichas y que me den el artículo correcto. Porque ese es el punto. Esas son las preguntas que yo hago, ya saben cómo yo pregunto.
¿Ya? Se los he puesto así comiditos. Si no leen, es cuestión de ustedes. ¿Ok? Veamos. Para este segundo parcial no van a necesitar la ley. Ni la lleven. Hoy quiero ver si es cierto que han puesto atención en clases. Veamos, sigamos. Ahora, si aquí eran las características del testamento, estas son las características del testador. Características del testador. No es lo mismo las características del testamento que las características del testador. Son cosas muy diferentes. Veamos. ¿Quién me lee en la parte de arriba? Con la hora. Se aprecia la capacidad. Dígame. Se aprecia la capacidad del testador únicamente en el momento realizado el La capacidad del testador únicamente en el momento que se realiza el testamento. Yo vuelvo así medio envenenado, como dicen vulgarmente. Señor, quiero hacer mi testamento. Quiero dejar este carro a mi hijo. Y esta acá, que otro que tengo por ahí. Usted como notario haría ese testamento. No se podría, ni porque la persona no está, digamos, en sus 5 sentidos, en su voluntad. Bueno, yo no lo haría. Hay que esperar que él pase. ¿Qué dicen los demás? Y le voy a pagar a usted $3,000 para que me haga el testamento ya ahorita. ¿Me lo va a hacer? ¿Qué dicen los demás? ¿Lo harían con $3,000? Yo creo que no se puede, licenciado, porque no está en sus plenos derechos. No puede escribir en el testamento que estaba en sus facultades físicas y mentales porque pues está tomado, anda. Anda ebrio o puede andar drogado. Por eso es que le dice, una característica del testador es al momento de hacer el testamento hay que ver las capacidades. Bueno, este hombre anda ebrio, ¿cómo lo voy a hacer? No está en sus capacidades. Mire, este hombre de repente se le cruzan los cables, como dicen vulgarmente. No, física, ahorita no está en sus capacidades reales porque ha perdido la noción del tiempo. Pero si hay un momento lúcido. Entonces, ¿cuándo lo va a elaborar? ¿Cuando está con lucidez o cuando está perdiendo la noción del tiempo? Cuando está con lucidez, licenciado. Exacto. Para eso se dice, una característica es al momento, o sea, al momento de estar presente el notario, yo como técnico voy a valorar su capacidad. Una característica, la capacidad. La siguiente, puede disponer de sus bienes a título de herencia o legado. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo puedo disponerlo? ¿A título qué? Que puede ser como un heredero universal O un heredero singular, exacto. Yo quiero que esta terreno le quede a todos mis hijos, pero esta casa a Julián de tal. Es la capacidad del testador. ¿Ya? Es la capacidad, es la voluntad de él. Y el último, es único. No puede ser dos o más testadores o personas mancomunadas. Yo no puedo estar a la par de alguien para poder testar. ¿Y vos qué decís? ¿Está bien lo que estoy diciendo? No, no puede. Tiene que ser usted solo. Tampoco puede hacer, mira, los dos hagamos testamento en este mismo acto. Yo voy a dejar la casa a aquel y a vos te dejo usted otra casa y vos me dejas aquel. Tampoco es así. No funciona. ¿Ok? Ah, Mándeme. digamos, si la persona que va a testar es una persona que tiene alguna discapacidad cognitiva y digamos que su mamá le da una casa y tiene esa persona ya que hacer su testamento y tiene algunas cosas a su nombre. ¿Cómo actúa y cómo opera? Y hay un representante que es el que ha operado en toda su vida con esa persona. En Veamos ese caso cómo. sí puede hacerlo el representante.
como si vamos a ver. Usted dice que hay una casa y a nombre de 2 personas o de una. De una, pero esta persona tiene una discapacidad cognitiva Ujú. y esa persona recibió esa casa presentación y llega el momento en el que esa persona va a fallecer, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo puede esta persona hacer un testamento si, digamos, es personalísimo y nadie lo puede hacer por él? Pero si él ha estado con una representación muy larga. Ok, vamos. No sé si... hola, hola, chicos. Por favor, compañero. Gracias. Ok. No sé si ustedes ya vieron una figura que se llama utilidad y necesidad. Yo no, licenciado. Esa es materia mercantil. Esa es civil mercantil. Cuando existen personas incapaces o personas que tienen algún problema y es representada por alguien y ellos quieren hacer o una venta o pueden hacer un otro acto, la única forma que lo pueden hacer es que el juez, que por utilidad y necesidad haga eso. Para eso, el representante tiene que abocarse al juez solicitando la voluntad de él y por qué lo hace. ¿Ya? Entonces es un juicio que se lleva por utilidad y necesidad. Así es como pueden la gente menor de edad o vender, donar o hacer lo que quieran, pero es por medio del juez. No lo puede hacer un notario. No puede. Es vía judicial. Vía judicial. Es la única forma. ¿Ya? Porque está una persona que necesita de alguien que lo represente. Y entonces el representante no puede actuar por sí solo. Tiene que decirle al señor juez y el juez va a valorar si sí o no opera esa figura de hacerlo por utilidad o necesidad del incapaz o de la persona incapacitada. Eso es lo que opera. ¿Ok? Ese es vía judicial. Ese es un juicio que se sigue. Ya en oficina ya han llegado así cuestiones así de nosotros, pero es vía judicial. No puede llegar por un acto de un notario. ¿Ya? Entonces llega el juicio que por utilidad y necesidad se hizo tal cosa. Así es opera en la vida real. ¿Ya? O si les pasa a ustedes tienen que estar bien claros que eso no lo pueden hacer. Tienen que ir vía judicial, pidiendo ese juicio. ¿Por qué lo va a hacer? Y así se llama por utilidad y necesidad del menor tal o de la persona tal. Y usted tiene como representante argumentar y dar las pruebas por qué lo está haciendo. ¿Ok? ¿Le respondo buen día a la pregunta? Sí, sí. Ok. Entonces, aquí están las características del testador. ¿Ok? Veamos el siguiente tema. Requisitos del testamento. Requisitos internos y requisitos externos. Ya vimos las características del testamento, requisitos del testador, o vamos a ver los requisitos del testamento. Hay requisitos internos y requisitos externos. Veamos. ¿Quién me lee? Requisitos internos. Capacidad del testador es la aptitud de una persona para hacer un testamento válido. Se presume que de toda persona tiene esa capacidad, a menos que la ley lo prohíba. La voluntad del testador tiene que estar exenta de vicios para que el testamento sea válido. Los vicios de la voluntad son circunstancias que afectan la libertad y la conciencia del testador al momento de otorgar el testamento. Testamento, ok. Entonces, tenemos los requisitos del testamento y los requisitos del testador. Entonces, ¿cuál es el requisito para formar el testamento? Requisito interno es la capacidad del testador. La voluntad del testador que tiene que estar exento de vicios. O sea, nadie tiene que obligarle. No puede haber ni error, dolo sobre el testamento. ¿Ok?
requisitos externos. Veamos. Leamos, por favor. Yo se lo leo, licenciado. Ok, Requisitos externos. Se refiere a la manera como el testamento debe de ser otorgado, es decir, a las solemnidades y formalidades. Ejemplo, capacidad del testador en el artículo 1317. 1317. Veamos el 1317, por favor. Aquí lo tengo, licenciado, se lo leo. Bueno, por favor. Artículo 1317. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Exacto. Son todas las que tienen la capacidad legal para hacer un acto, a excepción que lo declaren incapaces para tal hecho. ¿Ok? El segundo ejemplo, inhabilidad para testar, 1002 del Código Civil. Inhabilidad para testar, 1002. ¿Qué dice el 1002 del Código Civil? Dice, no son hábiles para testar, número 1, el impuber, número 2, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, número 3, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, número 4, todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. Entonces, si arriba le dice capacidad para testar, que es el 1317, y dice a excepción lo que la ley señale, ¿cuál es la ley lo que señala? ¿Qué artículo está señalando? El 1002. 1002, exacto, el 1002. Va. Ambos artículos es la base legal de lo que yo les acabo de decir, las características del testador. Se recuerda que le estaba diciendo hace unos breves momentos de que yo llego ebrio y quiero que me haga el testamento y decía, no, no puede. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Ya, ese es el artículo donde habla de las prohibiciones para testar. Va. Tercero, los actos de mente interdictos son nulos. No es admisible la prueba de que encontraba en un intervalo lúcido. Artículo 295 del Código Familiar. Leamos ese artículo y le voy a dar la explicación por qué no opera eso. (295) del Código de Familia. Sí, creo que lo tengo, licenciado. Déjamelo, por favor, Gustavo. El de actos y contratos del enfermo mental. Exacto. Artículo 195. Los actos y contratos del enfermo mental posteriores a la declaratoria de incapacidad son nulos, aunque se aleguen haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados antes del decreto de incapacidad son válidos, a menos de probarse que el que ejecutó o celebró estaba entonces mentalmente enfermo. Ok. Entonces, se recuerdan el ejemplo que le dice de que hay un momento donde hay lucidez y que puede testar. Ok. Eso se toma de dos puntos de vista. Desde el momento de que un médico declara que la persona tiene incapacidad mental, a partir de ahí, aunque en algún tiempo se haga lúcido, es nulo el testamento, porque ya está declarado. Y hay una declaración, un parte médico, donde dice, mire, esa persona no está en su sano juicio. ¿Ok? Pero mientras no es declarado médicamente que esta persona está incapacitada o es interdicto, el acto cuenta. Sin embargo, si uno familiar le dice, mire,
Lo que pasa es que nunca lo llevaron al hospital para que declararan que la persona no tenía la capacidad, pero él sí ya era enfermo. Entonces tiene que comprobarlo. ¿Cómo lo va a comprobar? Llevándolo a un médico para que le haga el historial médico desde qué momento él comenzó a perder su lucidez. Porque eso se puede hacer un estudio y decir desde qué momento comenzó a que la persona perdía su lucidez. ¿Ya? Entonces, desde ese momento que él lo declara, digamos, mire, hace unos 6 meses esta persona ya no estaba en sus plenos conocimientos y ese acto fue hecho dentro de los 6 meses, es nulo. Pero si el acto fue hecho antes de los 6 meses que ha declarado el médico, esa incapacidad cuenta. ¿Ya? Hoy sí comprenden en qué momento opera, en qué momento no opera. Porque muchas veces la gente quiere que usted haga un documento y está declarado que es incapaz. Y la gente no lo dice. Sobre todo cuando saben que la gente ya se va a morir. Haga el testamento, mire. Y después sale de que sí, que en verdad ya estaba declarado. No se meterá usted como notario en un problema de eso. O lo mete en un problema de eso por ganarse un par de dolaritos, como dicen. Porque acuérdese que con las herencias casi siempre hay un pleito. Siempre hay alguien que quiere ganar. Siempre pasa eso. Entonces, ahí ustedes, el artículo 295 del Código de Familia le dice en qué momento usted puede elaborar un testamento y en qué momento no. Bien claro le dice la ley. ¿Ok? El siguiente, la capacidad de testar ha de existir en el momento de otorgar el testamento. Al momento que yo voy a hacer el testamento, tengo que saber si tiene la capacidad o no. Es donde yo voy a comenzar a interrogar o indagar a la persona para decir que si puede o no lo puede hacer el testamento. ¿Sí? Y por último, le dice a usted, requiere que la voluntad del testador esté exento de vicios. ¿Cuáles vicios? Leamos el 1316 y el 1322 del Código Civil. Dice en el 316, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, número 1, que sea legalmente capaz. Número 2, que consiente en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Número 3, que recaiga sobre un objeto lícito. Número 4, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Ok, ese es exento de vicios. Ahí le habla del objeto, la persona, ¿ok? Y el 1322, ¿qué le dice el Código Civil? Dice, los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Dolo. Error, fuerza y dolo. Fuerza grave. Error y el dolo. Son los vicios del consentimiento, ¿ok? Tiene que estar exenta de vicios, o sea, no tiene que tener ningún vicio. No puede haber ni error, ni fuerza, ni dolo. ¿Ok? Son requisitos externos para hacer un testamento. ¿Ok? ¿Preguntas, compañeros, antes de seguir al siguiente lámina? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Veamos. Dice, requisitos externos. Los vicios del consentimiento. Error, fuerza y dolo. Veamos. Requisitos que la voluntad del testador esté exenta de vicios. Leamos el artículo 1004 del Código Civil, por favor. Se lo leo, Lee. Por favor. Dice, artículo 1004. Las disposiciones testamentarias en que haya intervenido error,
fuerza o dolo son nulas en todas las partes, y si el vicio afecta la celebración del acto, será nulo el testamento. Ok. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 1316 y 1322 le habla del error, fuerza y dolo. Eso le habla en materia general de lo que son los contratos, ¿ok? Pero en materia testamentaria, esas tres vicios de error, fuerza y dolo lo regula el 1004 en materia de sucesiones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué robustecen aquí con ese artículo en la transmisión que esa voluntad del testador, si es viciado su consentimiento, es nulo el acto? Para que lo hacen para que distinguir en lo que es la transmisión y lo que es la transferencia. Si en la transferencia decimos que existe el error, existe error, fuerza y dolo en la transferencia, pues son actos bilaterales. En la transmisión, que es un acto unilateral, dice la ley, mire, en el artículo 4 vamos a robustecer esos vicios del consentimiento de la persona individual, de su consentimiento, como una persona que va a testar. Por eso es que ahí robustece con ese artículo el error, fuerza y dolo. ¿Ok? Entonces, si ustedes nos vamos a la parte del Código Civil, tienen ustedes lo que es la fuerza, que la fuerza debe ser grave, y eso está regulado entre el 1322, 1327 y 1329 del Código Civil. Eso en materia de transferencia. Pero en materia de transmisión, si ustedes leen el artículo 1906, numeral cuarto del inciso cuarto, habla específicamente de las sucesiones. Leamos ese artículo, el 996, numeral cuarto. Licenciado, dijo el artículo 994. 996, numeral cuarto. 996, número 4. Creo que está mal. No es ese. Y listo, solo tiene dos incisos. Ah, sí, le puedes tomar ese artículo. No, no, pero es 997. No, este sí está mal ubicado. Les voy a establecer de otro momento el artículo correcto sobre eso, donde habla fuerza debe ser grave. Pero aquí lo tengo en esta ley. Porque como ustedes tengo que leer un montón. Veamos. Ujú. 97. Ah, 969, perdón, compañero. 969. 969, numeral cuarto. 969, tengo que corregir eso. 969. Dice el número del cuarto. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar o variar el testamento. Exacto, ahí está. Ahí habla lo que es la fuerza. ¿Ok? El 996. No, 969, ¿verdad? Ujú. Sí, 969. 969. Voy a corregir esa lámina antes de enviársela. Ok. Y el error está en el 1040. Leamos el 1040.
Lo leo, Lee. Por favor, 1040. Dice, el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiera duda acerca de la persona. Persona. Va. Otra cuestión del error. El 1041 también. Le damos el 1041. Lo leo, Lee. Sí, por favor. Dice, la asignación que pareciera motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. No te he escrito. Ok. Hoy léame el artículo 1109 para la explicación. Artículo 1109. Si el Sí. testador manda pagar lo que cree deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita. Si en razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que ella importa, no se deberá el exceso, a menos que aparezca la intención de donarlo. Ok. Veamos. Fíjense bien. Lo he metido en materia de obligaciones para que más o menos comprenda cómo funciona esto. Ok. Veamos. Aquí habla de que existe un error cuando yo asigno a alguien y establezco mal el nombre. ¿Cómo establecer mal el nombre? Veamos. Yo digo que dejo el inmueble a Elizabeth Rivas, pero Elizabeth, el notario o mi persona como el testador dice, no, Elizabeth, así como se oye, sin T ni H. Existe un error porque cuando ya la persona fallezca y van a abrir lo que es la sucesión, la persona Elizabeth cuando presente su DI va a aparecer con TIH. Pero en el documento no dice TIH. Solo por eso no es que es nulo la asignación. Porque muchos van a decir, no, mire, que no es la misma persona. Ella es Elizabeth con T y la H, y aquí en el testamento solo dicen Elizabeth, sin nada de eso. Solo por eso no anula lo que es la asignación del testamento. De igual manera, es cuando yo digo, mire, le voy a dejar un inmueble a Juan Pedro. Pero Juan Pedro en el DUI tiene conocido por Juan José Pedro. Conocido por Juan Pedro. Solo porque no se estableció el nombre primitivo y el conocido por en el testamento, no anula el acto. ¿Se mantiene? Porque no hay duda que él es la persona. A eso se refiere el 1040. Entonces, de igual manera, es cuando yo reconozco una deuda y le digo a la persona, miren, ahí hay una deuda que yo tengo y a ti, Carlos Enrique, te voy a dejar que me pagues esa deuda. Son por $10,500. Pero realmente, cuando yo fallecí, ya no eran $10,500, sino que eran $8,500. Entonces, aunque el testamento haya establecido que son $10,500, pero en la realidad ya no se deben 10,500, sino que son 8,500, eso es lo que usted va a dar. Quiere decir que la diferencia de ese dinero, si yo como testador no dije, mire, son esa cantidad y si le sobra, pues ahí se puede donar. Yo debo eso, pero si le sobra o algo más, ay, que le quede. Entonces, eso que usted dijo en el testamento es como que usted quiere donarle la otra parte o dárselo. Si no lo dice, usted tiene que cumplir lo que es la realidad, no el testamento. A eso se refiere el artículo 1109. Y eso pasa. Eso pasa.
Y el testamento dicen con 10.500, sí, pero realmente el señor solo quedó debiendo $8.000. Eso es lo que usted va a pagar. ¿Ok? Eso se paga. A eso se refiere eso. La asignación ya está dada. El problema es la materia contable. ¿Cuánto yo debo? ¿Ya? Si yo no digo que se lo voy a donar la diferencia, pues eso no. Pero si yo digo que le voy a donar los $10.500, aunque yo debo 8.000, todos los 10.500 le voy a dar. ¿Sí me comprendieron el ejemplo y sí cómo opera el nombre? ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos aquí, compañeros, porque ya es hora y seguimos el día jueves. Ok, paso buenas noches. Feliz noche, compañeros, a todos. Que Gracias, Ya, licenciado. sí, Buenas buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. ya saben. Gracias, buenas noches, licenciado. Feliz noche a todos. Gracias.